realmente la cuestión nacional es una cuestión bastante compleja y un error sobre esta cuestión puede llevar a una organización revolucionaria a la ruina, ¿no? Como hemos visto muchas veces en la historia. Así pues, es importante tener una buena base teórica de comprensión de lo que es la cuestión nacional, la cuestión de las nacionalidades, la opresión nacional y también comprender cuál es la postura del marxismo al respecto de esta cuestión, ¿no? Que es una postura que se ha elaborado a lo largo de muchas décadas, remontándonos ya a la postura que tenían Marx y Engels en los tiempos de la Primera Internacional. En primer lugar, para analizar esto desde un punto de vista científico, tenemos que ver que el surgimiento de las naciones, tal y como las entendemos hoy en día, es un fenómeno burgués, es un fenómeno que surge con el surgimiento del capitalismo, ¿no? El sistema feudal que se basaba en las pequeñas comarcas, cada una dominada por un señor feudal y por su propio sistema económico relativamente cerrado y que cada uno tenía su propio, incluso su propio sistema de pesos, de medidas. Es decir, la unidad económica era la comarca feudal alrededor del castillo. Se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y la burguesía en su época revolucionaria creó los estados nacionales sobre la base de la unidad económica de los países, la mayoría de los cuales conocemos hoy en día, que han vivido revoluciones burguesas hace 200, 300 años. Y esa unidad que se logró de manera revolucionaria era una unidad que se basaba en una unidad económica, es decir, la libre circulación de mercancías, de trabajadores, en una unidad mucho más grande que la vieja comarca feudal, lo cual permitió un desarrollo muy importante de las fuerzas productivas y esa unidad llevaba aparejada una ideología nacional, ¿no? Las naciones no existían en el año 1000, en el año 1100, aunque todos los mitos nacionales de todos los países tratan de remontar su origen a tiempos inmemoriales, ¿no? Incluso antes que el año 1000, y vemos todo tipo de cuestiones absurdas en ese sentido, ¿no? Como tratar de trazar el origen de naciones actuales a épocas donde realmente no existían en ninguna forma como las conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, esa es una tarea, la tarea de la creación de los estados nacionales correspondiendo y la creación de las naciones, que es una tarea progresiva que la burguesía jugó en la época progresiva y revolucionaria de su existencia, ¿no? Cuando estaba luchando contra el particularismo feudal. De hecho, vemos que, por ejemplo, de las primeras revoluciones burguesas que se dan en el mundo, la revolución holandesa tomó la forma de una guerra de liberación nacional contra el imperio español, con amplia participación popular y llevó a la formación de esa nación, ¿no? De Holanda, los Países Bajos. También la unificación de Francia se produjo cuando la Revolución Francesa, 1789, y además esa unificación tuvo que luchar, ¿no? Contra el intento reaccionario de la Vendée, del campo, de volver hacia atrás, ¿no? Y de romper con esa centralización que estaba imponiendo la burguesía francesa, como digo, en su época progresista. La postura y posteriormente esa época de la formación de los estados nacionales se cierra prácticamente con la unificación de Italia y la unificación de Alemania, que se produjeron más tarde y por medios un poco diferentes, ¿no? La unificación de Alemania se produjo sobre la base del militarismo, de los Junkers, que consiguieron unificar Alemania aún incluso a pesar de la incapacidad de la burguesía alemana para llevar adelante esa tarea. Pero en general era una tarea progresista y así lo veían Marx y Engels en aquel momento y tomaron postura al respecto. Y la unificación de Italia se produjo de una forma un poco mixta, ¿no? La lucha revolucionaria de los garibaldianos, pero también en alianza con fuerzas mucho más conservadoras, reaccionarias. Finalmente quedó una cosa un poco entre medias,
que incluía la existencia, por ejemplo, del Vaticano como un Estado independiente, ¿no? Una concesión al papado que era totalmente reaccionaria. Digo que esa es más o menos la época entre la Revolución Holandesa y la unificación de Italia y Alemania, en que la formación de estados nacionales jugó un papel progresivo en el desarrollo general de la humanidad, en el desarrollo de las fuerzas productivas. Ya a partir de aquella época, finales del siglo XIX, vemos el fenómeno del imperialismo y de la división del mundo en zonas de influencia entre las diferentes potencias imperialistas, las potencias nacientes, las potencias que ya existían, y vemos cómo surge la opresión nacional, en este caso la opresión colonial, como un factor determinante para el desarrollo del capitalismo en un momento en que ya había dejado de jugar un papel históricamente progresista. ¿Cuál era? Por lo tanto, la cuestión nacional, la cuestión de la formación de los estados nacionales, una cuestión que debería de haber sido resuelta por la historia por parte de la burguesía en aquella época, pero que en muchos casos quedó pendiente debido a la incapacidad de la burguesía en algunos países a llevar adelante esa tarea históricamente progresista. ¿Cuál es la postura de Marx y Engels al respecto? Marx y Engels tuvieron que lidiar con problemas muy concretos, como por ejemplo el problema de la independencia de Polonia y el problema de la dominación de Irlanda por parte del Reino Unido. Y ellos tomaron una postura muy clara, ¿no? En relación a Polonia. De hecho, la primera internacional surgió como producto secundario de una reunión internacional de fuerzas progresistas, de movimiento obrero y de otras, ¿no? Porque tenemos que recordar que los nacionalistas italianos participaban también en la primera internacional. Hubo una reunión internacional en defensa de los derechos de Polonia y a raíz de esa internacional, de esa reunión, se trazaron los contactos que llevaron a la formación de la primera internacional dirigida por Marx y Engels, en los que ellos defendieron su política. En cuanto a la cuestión de Irlanda, los fundadores del movimiento marxista, Marx y Engels, tenían una postura bastante clara al respecto, ¿no? Ellos explicaban cómo en todas las ciudades británicas más importantes, más industriales, más proletarias, Manchester, Liverpool, etcétera, existían grandes concentraciones de trabajadores irlandeses y cómo la burguesía británica utilizaba la animosidad entre trabajadores ingleses y trabajadores irlandeses para ejercer su dominación de clase, ¿no? Y ellos se oponían totalmente a eso. De ahí viene la famosa frase de un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, y Marx y Engels plantearon la necesidad de los trabajadores de aliarse a la lucha por la independencia de Irlanda, por la liberación nacional de Irlanda, como la única manera de lograr la liberación de los trabajadores en Inglaterra, ¿no? Mientras los trabajadores en Inglaterra estuvieran del lado de la burguesía británica en su dominación de Irlanda, no podrían ser libres. Era un factor totalmente negativo que empozoñaba las relaciones dentro de la clase trabajadora en el Reino Unido, ¿no? en Gran Bretaña. Pero quizás realmente el que más desarrolló la teoría marxista sobre la cuestión nacional fue realmente Lenin y los bolcheviques, ¿no? Por necesidad. Rusia, antes de la revolución, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era, como lo describió Lenin, una cárcel de naciones en la que el imperio ruso se basaba en la nacionalidad dominante, los gran rusos, que representaban apenas un 43 o un 44% de la población de todo el imperio. El resto eran pueblos oprimidos, polacos, lituanos, ucranianos, georgianos, finlandeses, por no hablar de los pueblos del Cáucaso, georgianos, turcos, armenios, y por no hablar ya de los pueblos de Asia Central y Asia Oriental, pueblos en un estado de desarrollo muy, muy atrasado. Además, con la peculiaridad de que parte de los pueblos que el Imperio ruso dominaba, particularmente en el occidente,
tenían un nivel de desarrollo económico y cultural mayor que el del pueblo que dominaba, de los gran rusos, ¿no? Es decir, una situación muy, muy complicada, con además poblaciones que pertenecían nacional y culturalmente a un grupo, ¿no? Por ejemplo, los ucranianos, que vivían fuera del territorio de lo que era Ucrania, ¿no? Millones de ucranianos vivían fuera, y además a todo esto se unía la cuestión judía. Millones de judíos que eran sujetos a pogromos, a antisemitismo por parte del Imperio Ruso como una forma de dividir a los trabajadores, pero que no tenían, eran un grupo nacional, religioso, que no tenía un territorio en común, ¿no? Entonces, a la hora de unificar la clase trabajadora rusa para llevar adelante la revolución, los bolcheviques tuvieron que lidiar con todos estos problemas y desarrollar de forma muy clara una política nacional correcta. De hecho, ya en 1903, el programa del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso estableció un programa en relación a la cuestión nacional que tenía prácticamente en aquel momento tanta importancia como el problema agrario, ¿no? La resolución de estos dos problemas, o una política correcta sobre estos dos problemas, era lo que podía garantizar o no la victoria de los revolucionarios rusos en la Revolución Rusa, ¿no? Y ese programa se elaboró en polémica con otras tendencias, ¿no? El programa que Lenin proponía no era fácilmente aceptado, y dentro del propio movimiento socialdemócrata, movimiento marxista en aquella época, tanto en Rusia como fuera de Rusia, era un programa que no estaba necesariamente aceptado de una forma automática. Ese programa de 1903, en su punto 9 sobre las nacionalidades, programa del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, establecía en primer lugar el derecho de las naciones a la autodeterminación, planteaba la mayor autonomía para los diferentes grupos nacionales en cuestiones propias y en cuestiones de derechos lingüísticos, al mismo tiempo que planteaba la unidad en la lucha de la clase trabajadora en un solo partido. Es decir, una de las luchas de los bolcheviques fue en contra de la intención, por ejemplo, de los socialdemócratas judíos, del Bund, de poder formar su propio partido y de poder hablar únicamente como voz exclusiva de los trabajadores judíos, ¿no? Ellos planteaban que no, que el Partido Obrero tenía que ser un partido unificado para luchar en común. Este programa era un programa que iba en contra del nacionalismo. Los bolcheviques no eran nacionalistas, eran internacionalistas, pero que sobre todo se dirigía y hacía una distinción muy clara contra el nacionalismo de la nacionalidad opresora, ¿no? Lenin siempre decía que el movimiento nacional de las nacionalidades oprimidas tenía un germen democrático en el que los bolcheviques, que era progresista, en el que los bolcheviques se tenían que apoyar sin hacer ninguna concesión al nacionalismo de la burguesía de la nación oprimida, ¿no? Entonces esto era un poco el centro de la política, que Lenin explicó que era un programa negativo, es decir, ellos estaban en contra de la opresión nacional, en contra de cualquier privilegio para cualquier nación o para cualquier idioma o para cualquier cultura sobre otra, y el objetivo era la unidad voluntaria de los trabajadores en una causa común. Lenin lo explicaba de esta forma, ¿no? Nosotros estamos a favor del derecho democrático al divorcio, de la misma forma que estamos a favor del derecho democrático a la autodeterminación, pero eso no quiere decir que nosotros en cada caso tengamos que estar a favor del divorcio, a favor de la separación de una pareja determinada o a favor de la independencia de una nación determinada, ¿no? Eso se elaborará un programa concreto dependiendo de las condiciones concretas, que además pueden variar a lo largo de la historia, ¿no? Pero el principio general era el principio de la defensa del derecho democrático, de la autodeterminación. Y en último lugar también el que la cuestión nacional, que es una cuestión de derechos democrático-burgueses, está subordinada siempre a la cuestión de clase. Es decir, Lenin explicaba también muy claramente que en caso de que la agitación por la independencia o por la autodeterminación lleve
a una guerra entre trabajadores de diferentes países, el movimiento obrero se opondría a tal agitación, ¿no? Y hay muchos casos en la historia que son ejemplos de uno o de otro caso en estos principios generales. Lenin se oponía tanto en este debate sobre la autodeterminación de las naciones, el programa nacional del Partido Obrero, se oponía tanto a los austromarxistas austríacos, representados por Otto Bauer, que planteaban la teoría de la autonomía nacional cultural, es decir, que cada grupo nacional lingüístico, cultural, pudiera tener una autonomía total sobre sus asuntos, independientemente del territorio nacional que ocuparan o no, ¿no? Lo cual era una locura total, ¿no? En un sitio como, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, donde había gran cantidad de diferentes grupos nacionales, todos mezclados en diferentes zonas geográficas y demás, ¿no? Lenin decía que eso no era correcto, ¿no? Que eso era una forma liberal burguesa de plantear el tema, y que ellos lo que defendían era la autodeterminación concreta de las naciones, los derechos democráticos de las naciones a gestionar sus propios asuntos, incluyendo la independencia, si así lo deseaban, pero al mismo tiempo la mayor unidad del Partido Obrero. Los austromarxistas también planteaban la división del Partido Obrero. De hecho, en Austria ellos planteaban la creación de varios partidos, la división del existente Partido Obrero Socialdemócrata en diferentes unidades nacionales que no tuvieran nada que ver la una con la otra, ¿no? Ese era el argumento también que tenía Lenin contra el Bund judío. Y el otro argumento que tenía Lenin, la otra discusión que tenía la postura de Lenin, era contra la postura de Rosa Luxemburgo, que imagino que los compañeros conocerán un poco, pero básicamente la postura de Rosa Luxemburgo era una socialdemócrata marxista nacida en el territorio de Polonia, Polonia oprimida por diferentes potencias imperialistas, incluyendo el imperio zarista, que tenía un movimiento nacional bastante particular, que estaba dirigido en parte por los pequeños nobles polacos, y la reacción de Rosa Luxemburgo, que era una reacción internacionalista sana, era la de rechazar los derechos nacionales de Polonia y plantear una postura internacionalista de una forma un poco abstracta, ¿no? Pero era una postura que se basaba en el rechazo al nacionalismo reaccionario de los pequeños nobles polacos que dominaban el movimiento nacional. Pero el principal problema que tenía Lenin con la postura de Rosa Luxemburgo es que Rosa Luxemburgo quería que el Partido Obrero Socialdemócrata ruso quitara de su programa, del programa de los marxistas rusos, el derecho de las naciones a la autodeterminación. Y Lenin decía, no, eso no puede ser, nosotros somos los marxistas de la nacionalidad opresora, nosotros para ganarnos la confianza y la unidad de los trabajadores de las naciones a las que nuestra burguesía, bueno, en este caso era nuestro imperio zarista, que no era ni siquiera burgués necesariamente, oprime, nosotros tenemos que garantizarles que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra propia clase dominante que les oprime, que nosotros estamos totalmente a favor de sus derechos democráticos, ¿no? En cierto sentido, ambos tenían razón en cuanto a su propio país, es decir, el principal énfasis de los marxistas en la nación opresora tiene que ser la defensa incondicional de los derechos democráticos de la nacionalidad oprimida y la lucha contra su propia burguesía. Principal tarea o principal énfasis de los marxistas en la nación oprimida es la de separarse de su propia burguesía, de la burguesía de la nación oprimida, ¿no? Porque además tenemos que recordar que a lo largo de la historia se han dado muchos cambios. Es muy fácil para una nación oprimida de pasar a ser una nación opresora, ¿no? de otros pueblos, ¿no? Entonces, un poco este era el debate, pero este era el debate que se produjo antes de la revolución, pero que garantizó la política nacional de los bolcheviques una vez que hubieran tomado el poder después de octubre de 1917, que fue crucial
para la supervivencia de la Unión Soviética. Esto no eran solamente palabras que se ponen en un programa. Cuando los bolcheviques tomaron el poder el 7 de noviembre, de 1917, en menos de una semana, el 15 de noviembre, declararon creo que se llama el Decreto de los Derechos Democráticos de los Pueblos de Rusia. No recuerdo exactamente el nombre. Pero vamos, este decreto que planteaba el derecho de autodeterminación y la libertad, hasta incluso la independencia de cualquier país, de cualquier nación que así lo decidiera, ¿no? Y no solamente lo declararon en teoría, sino que en los próximos años ellos aceptaron la independencia de Finlandia, de Ucrania, de Georgia y de toda una serie de países que así lo decidieron, incluso en condiciones de guerra civil, en la que en realidad esta independencia lo que significaba era que estos países caían bajo la órbita del imperialismo que estaba agrediendo la Unión Soviética, ¿no? En diciembre de 1917 se declaró la independencia de Finlandia y posteriormente de toda otra serie de países, ¿no? No solamente eso, sino que la Revolución Rusa cumplió con las nacionalidades oprimidas, representó un enorme avance en el desarrollo de estas nacionalidades que habían sido oprimidas por siglos. Por ejemplo, Ucrania, que prácticamente nunca había tenido una existencia independiente, surgió como un país independiente y soviético que luego se unió a la Unión Soviética. Azerbaiyán, ¿no? Donde ahora hay este conflicto por Nagorno-Karabaj, la identidad nacional azerí prácticamente no existía, ¿no? De hecho, ni siquiera se llamaban azeríes, se llamaban tártaros, ¿no? Confundidos con toda otra serie de pueblos que hablaban idiomas relacionados emparentados con el turco. Y otros casos incluso más llamativos, ¿no? de pueblos que ni siquiera, pueblos nómadas, que ni siquiera tenían una cultura escrita, que se creó un alfabeto para que se pudiera, bajo la Unión Soviética, se creó un alfabeto para que esa cultura pudiera tener una escritura y una literatura. Se desarrollaron, la política, por ejemplo, de la Unión Soviética era que en cualquier sitio donde hubiera 25 niños que hablaran un idioma, tenían el derecho de ser educados en ese idioma, independientemente de que no fuera el idioma dominante en esa provincia, en esa comarca o en esa región. Se crearon zonas autónomas nacionales para prácticamente todas las nacionalidades. Una política genuina de dar la libertad a las naciones. Y eso fue realmente lo que permitió en gran medida la existencia de la Unión Soviética y que los bolcheviques pudieran ganar la mayoría en todas estas zonas donde estas naciones habían sido oprimidas por el Imperio ruso. Bueno, esa es una cosa un poco más complicada porque, claro, todo esto tuvo lugar en condiciones de guerra civil. Por ejemplo, en la zona del Cáucaso había una invasión británica de las tropas británicas, había una invasión de tropas turcas, había conflictos nacionales, pogromos étnicos y matanzas entre armenios y azeríes. Y por cierto, antes digo, ¿no? Una nación oprimida puede ser también una nación opresora, ¿no? Ahora se habla mucho de los armenios, de Nagorno-Karabaj y todo esto, pero los armenios que sufrieron genocidio en 1915 también llevaron adelante genocidio de limpieza étnica de azerís, por ejemplo, en 1918 en Bakú, que era una ciudad industrial obrera, centro del bolchevismo en toda la región del Cáucaso. Las fuerzas nacionalistas armenias del Danshak entraron e hicieron un exterminio étnico de los azeríes que allí vivían por motivos nacionales, ¿no? Es decir, la cuestión nacional es muy complicada, pero los principios generales que los marxistas habían establecido les permitieron más o menos navegar por todos estos conflictos muy complicados. E incluso en aquella época había debates dentro del partido bolchevique en los que Lenin defendió intransigentemente su posición contra, por ejemplo, los comunistas de izquierda, ¿no? Piatakov, Radek, Bukharin y otros,
decían en 1919, durante la discusión del programa del Partido Comunista Ruso, decían que en la medida que el derecho de autodeterminación de las nacionalidades era un derecho burgués y que en Rusia ya no existía la burguesía, estábamos construyendo el socialismo, ese derecho ya no se aplicaba. Y entonces pues planteaban que no era posible defender el derecho de autodeterminación, cuando Lenin les dijo justamente lo contrario, ¿no? Eso iba acompañado de otra serie de teorías erróneas, ¿no? Como por ejemplo la teoría del ultraimperialismo, a la que adhería Bukharin y demás, ¿no? Pero hubo debates muy fuertes y claro, tenéis que entender que todo esto tuvo que ver también, o sea, tuvo un impacto en la formación de la política nacional de la joven República Soviética. El comisario de nacionalidades era Stalin, que aunque formalmente adhería a la política de Lenin, tenía una actitud totalmente burocrática, centralista y chauvinista rusa, como la describió Lenin, en cuanto a la aplicación de esos principios en diferentes partes, ¿no? A pesar de que él mismo era obviamente de una nacionalidad oprimida, ¿no? Era georgiano. Otro que colaboró estrechamente con Stalin en la aplicación de la política de nacionalidades era Ordonikidze, también georgiano, y entre ambos tenían la responsabilidad de desastres muy grandes que se cometieron, por ejemplo, en Georgia, cuando la invasión del Ejército Rojo y posteriormente cuando la discusión de la incorporación de Georgia y otras repúblicas soviéticas a la Unión Soviética, ¿no? Voy a mencionar esto porque me parece interesante de la postura de Lenin y además porque esta es la última batalla que dio Lenin, ¿no? En 1922 contra las tendencias centralistas, chauvinistas rusas dentro de su propio partido y dentro del aparato del Estado de la Unión Soviética, ¿no? Cuando fue el debate, por ejemplo, sobre la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fijaros también que este es el nombre de un país que no contiene el nombre de ninguna nacionalidad. O sea, no se llama la Unión Rusa o la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas, ¿no? O la Rusia Soviética, no, se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de hecho en el Tratado de la Unión hubo un debate muy fuerte entre Lenin y Stalin, cuando Stalin proponía que Ucrania, Georgia y otras repúblicas soviéticas que eran formalmente independientes, ¿no? Azerbaiyán, Armenia, eran repúblicas independientes, no eran parte de la Rusia, Federación Socialista Soviética Rusa. Él planteaba que se incorporaran a la Federación Socialista Soviética Rusa, cuando Lenin dijo que no, que tenía que ser una unión en pie de igualdad y la formación de una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Puede parecer un pequeño detalle, pero reflejaba el carácter de la política de Lenin, ¿no? Una política muy cuidadosa de no replicar por parte del Estado soviético los mecanismos de opresión nacional y de aplastamiento de los derechos nacionales que había heredado del imperio zarista, ¿no? Es en esta discusión, en el transcurso de esta discusión, cuando Lenin dijo, bueno, nosotros tenemos un Estado que si tú lo rascas un poco por encima del barniz soviético te encuentras el viejo imperialismo ruso, ¿no? El viejo Estado ruso, ¿no? Y utilizó palabras bastante fuertes, ¿no? Y finalmente hubo el conflicto en relación a Georgia en diciembre de 1922, prácticamente una de las últimas intervenciones políticas que Lenin pudo hacer, en la que en una discusión justamente sobre la incorporación de Georgia a la Unión Soviética, Ordonikidze, en una discusión con los bolcheviques georgianos, Devani y otros, en una discusión bastante acalorada, le golpeó, le pegó un puñetazo a este Devani, y cuando Lenin se enteró de eso, no se le informó directamente, pero mandó a Dzerzhinsky a formar una comisión de investigación cuando recibió estas quejas de los bolcheviques georgianos con los que estaba en correspondencia. Lenin planteó que Ordonikidze debía ser expulsado del partido, pero que el responsable último de ese incidente era Stalin y que no se podía permitir que un representante del Estado gran ruso golpeara a un bolchevique de una nacionalidad oprimida, que era un
una afrenta muy, muy grave que representaba justamente esa actitud general de chauvinismo gran ruso, ¿no? Que había que tener mucha paciencia a la hora de incorporar esas nacionalidades a la Unión Soviética, ¿no? También hubo muchos problemas, por ejemplo, en Ucrania, donde Lenin insistió en la unidad del partido del partido bolchevique en Ucrania, que estaba formado principalmente por trabajadores rusos, con el partido Borodvista, Partido Social Revolucionario de Izquierda, que se declaraba también comunista y que estaba formado principalmente por ucranianos, ¿no? Por gente que era de nacionalidad ucraniana. Y en ese sentido, me gustaría leer, aunque es un poco largo, algo que dijo Lenin, ¿no? En una carta a los comunistas ucranianos sobre esta cuestión de la unificación del partido, ¿no? Y de la entrada de Ucrania en la Unión Soviética. Dice, si un comunista gran ruso insiste en la amalgamación, es decir, la unión de Ucrania con Rusia, los ucranianos pueden sospechar fácilmente de que él está abogando por esta política no por motivos de la unidad de los proletarios en la lucha contra el capital, sino debido a los prejuicios del viejo nacionalismo gran ruso del imperialismo. Esta desconfianza es natural y hasta cierto grado inevitable y legítima, porque los gran rusos, bajo el yugo de los terratenientes y los capitalistas durante siglos, han estado impregnados de estos prejuicios repugnantes y vergonzosos del chauvinismo gran ruso. En cambio, si un comunista ucraniano insiste en la defensa de la independencia estatal incondicional de Ucrania, puede ser que quede abierto a la sospecha de que está apoyando esta política no debido a los intereses temporales de los trabajadores y campesinos ucranianos en su lucha contra el yugo del capital, sino debido a los prejuicios pequeño burgueses nacionales del pequeño propietario. Pero como consecuencia de esta situación, que era de hecho, Lenin decía, por lo tanto, nosotros, los comunistas gran rusos, debemos reprimir con la severidad más extrema la más pequeña manifestación en nuestro seno del nacionalismo gran ruso, que es una tradición del comunismo en general. Bueno, y sigue, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la cuestión nacional es bastante compleja y cómo los bolcheviques trataron, por lo menos, de aplicar una política nacional estrictamente democrática. ¿Con el objetivo de qué? No con el objetivo de desarrollar naciones por sí, como objetivo en sí mismo, sino con el objetivo de conseguir la mayor unidad de la clase trabajadora en su lucha común contra el capital, que solamente se puede conseguir eliminando las sospechas y las suspicacias que pueden existir. Sin embargo, la política de Stalin era totalmente contraria. Como digo, ya durante la época de Lenin se vieron estas tendencias burocráticas y administrativas a aplicar soluciones que en realidad eran soluciones chauvinistas gran rusas, ¿no? de la nacionalidad opresora. Pero posteriormente, con la adopción de la política de socialismo en un solo país, en los años 20, y ya también en los años 30 la política nacional de Stalin fue totalmente desastrosa, ¿no? Y incluso deshizo algunas de las cosas que se habían conseguido bajo Lenin. En los años 30 las grandes purgas afectaron de manera desproporcionada a las nacionalidades oprimidas, por ejemplo, en Ucrania, en Georgia, por hablar solamente de las nacionalidades más grandes. El partido polaco fue destruido totalmente cuando el pacto Hitler-Stalin, pero incluso antes, ¿no? En las purgas del 36, el partido ucraniano fue destruido prácticamente su dirección, ¿no? El dirigente que se llama Mykola Sprignik, que había apoyado a Lenin en 1920-22 en el debate sobre la unión con la Unión Soviética, y que posteriormente había sido un funcionario stalinista, dirigente de Ucrania, que no había tenido nunca ninguna diferencia con Stalin, fue fusilado en las purgas. En 1937, toda la población kurda
de Azerbaiyán, que se encontraba justamente en esta zona que está entre Nagorno-Karabaj y Armenia, ¿no? en Lachin, toda la población kurda, que se componía de 80 a 100.000 personas, fue deportada a Asia Central por desviaciones nacionales, ¿no? Nacionalistas, o con una acusación totalmente falsa, ¿no? Además, muchos de estos eran acusados de otras cosas que tampoco eran, ¿no? de nacionalismo burgués reaccionario trotskista, imperialismo, y etcétera, etcétera, ¿no? Toda la población de los tártaros de Crimea fue deportada en masa también, porque no era confiable. La población de alemanes que vivían en el Volga también fue deportada en masa, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa que tú ves estudiando, por ejemplo, el bolchevismo en el Cáucaso, en Georgia, en Azerbaiyán, en Nagorno-Karabaj, en Armenia. Todos los dirigentes más importantes del partido que habían llevado a cabo la revolución en estas zonas fueron todos acusados de trotskismo y eliminados durante las grandes purgas. Algunos simpatizaban con el trotskismo, como por ejemplo los georgianos, otros no tenían nada que ver, ¿no? Y eso creó las condiciones también para que posteriormente, en 1988-91, la cuestión nacional fuera uno de los factores que llevó a la disolución de la Unión Soviética, ¿no? El exacerbamiento de la cuestión nacional, cuando las burocracias nacionales en cada una de estas repúblicas, para defender sus propios intereses de burocracia y llevarse la mejor tajada en la privatización de las empresas soviéticas, de la industria, de la economía, utilizaron el nacionalismo y enfrentaron a un pueblo contra otro que en muchos casos habían vivido de forma pacífica, unos al lado de otros durante muchos años, ¿no? El caso quizás más extremo de esto, que yo creo que es importante mencionar, es el caso de Yugoslavia, ¿no? La disolución de Yugoslavia fue algo totalmente reaccionario, sobre la base del principio del derecho de las naciones a la autodeterminación. Tú terminas con una situación progresivamente de limpieza étnica de unos pueblos contra otros, ¿no? Todos los pueblos de la ex Yugoslavia cometieron actos de limpieza étnica contra otros pueblos. Quizás los que menos fueron los bosnios, fueron los musulmanes bosnios, pero simplemente porque eran los que tenían menor fuerza militar. Pero en realidad esa división de Yugoslavia fue totalmente reaccionaria, y el principio de la independencia de las naciones en ese contexto, en el contexto de los Balcanes, pero también en el contexto del Cáucaso, es totalmente reaccionario, porque tenemos allí poblaciones que han vivido juntas o intermezcladas durante décadas y siglos, y la única forma de conseguir territorios nacionales puros, ¿no? Que se puedan defender militarmente, es mediante la limpieza étnica, ¿no? La limpieza étnica de serbios en Croacia, de croatas en la zona serbia de Bosnia, etcétera, 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 ¿no? Y además fue una división totalmente reaccionaria empujada por potencias imperialistas, en este caso particularmente Alemania, que seguía la vieja política del empuje hacia el este, trataba de conquistar como colonias a estos países, ¿no? Y ahora tenemos una situación en la que Bosnia está realmente dividida en tres zonas prácticamente independientes la una de la otra y dominadas por un enviado especial de la Unión Europea que actúa como un vicerrey colonial, ¿no? No se ha conseguido ninguna libertad para ninguna naciones, y se ha envenenado a los pueblos de esta región con el viejo chauvinismo más reaccionario de los chetniks y de los ustachas, es decir, de los fascistas, que durante la Segunda Guerra Mundial se aliaron con diferentes bandos, ¿no? Con la Italia fascista, con la Alemania nazi, y que cometieron brutalidades y limpieza étnica contra otros pueblos de la región, unos contra otros, ¿no? Si hoy en día vuelve a surgir el problema nacional en muchas partes del mundo, es justamente como reflejo de la crisis del capitalismo. Capitalismo que no ha podido resolver esos problemas, ahora surgen de nuevo a la luz de una forma muy
cruel y en ocasiones sangrienta. Entonces, ¿cuál es nuestra postura general sobre este punto? Bueno, pues nuestra postura es la postura del marxismo, ¿no? En primer lugar, defendemos los derechos democráticos de las naciones oprimidas, defendemos el derecho de autodeterminación, pero siempre estos derechos están subordinados a la cuestión de clase. Y por encima de todo, hacemos una distinción clara entre el nacionalismo de la nacionalidad opresora y el nacionalismo de la nacionalidad oprimida, ¿no? Como decía Lenin y como decía también Trotsky, el nacionalismo de la nacionalidad oprimida contiene un germen democrático nacional que es en general progresista y en el que nosotros nos tenemos que apoyar sin hacer ninguna concesión al nacionalismo pequeño burgués, que no es para nada progresista. En el caso del Estado español, para terminar, sin entrar en ningún detalle, ¿no? Pero el Estado español obviamente no es lo mismo que Alemania o Francia. Es un país en el que la burguesía fue totalmente incapaz en su momento de llevar adelante la tarea de la unificación nacional del país sobre bases progresistas. Una burguesía totalmente vinculada con los viejos resabios feudales, con el militarismo del ejército, con la iglesia y con la monarquía, que solamente pudo imponer la unidad sobre la base de la fuerza, ¿no? Y hemos visto en cada momento que ha habido un levantamiento, una oleada revolucionaria de la clase trabajadora en el Estado español, la cuestión nacional, la cuestión de los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas ha salido a la luz, ha salido a primera línea de la palestra, tanto en los años 30 como en los años 70, como ahora más recientemente en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una postura sobre esta cuestión muy escrupulosa, una postura que ya defendieron, que ya defendió Trotsky en relación con la situación en el Estado español en los años 30, ¿no? En 1930-31, cuando estaba discutiendo el programa de los comunistas españoles, Trotsky planteó la necesidad de la defensa del derecho de las nacionalidades oprimidas, aunque en ese momento en concreto él no estaba a favor de la independencia de Cataluña, donde el movimiento nacional estaba más desarrollado, sí planteaba lo siguiente, ¿no? Planteaba el carácter progresivo, revolucionario, democrático de la lucha nacional de Cataluña en contra del espíritu del imperialismo burgués y el centralismo burocrático español y apoyarse en ese espíritu para llevar adelante las tareas de la Revolución Española. Pero en 1934 Trotsky planteaba ante la Revolución de Octubre, el fermento nacional en Cataluña a raíz de la ley agraria, él planteaba que el Partido Obrero, en este caso la izquierda comunista, no podía ir a remolque de los nacionalistas pequeñoburgueses de la izquierda republicana, sino que tenía que ponerse al frente. La Alianza Obrera, decía Trotsky en 1934, tiene que ponerse al frente de la declaración de una república catalana que tiene que basarse en el armamento general de los trabajadores para defenderla como manera de luchar por la revolución en el Estado español, ¿no? Entonces, la cuestión nacional es concreta. Tiene que aplicarse estos principios generales de manera concreta, en cada situación concreta, en su evolución histórica. Y obviamente no debe de quedar ninguna duda que en los últimos 3 años, los últimos 5 años, el movimiento nacional republicano catalán ha sido el que ha asestado el golpe mayor a la legitimidad de la España monárquica, reaccionaria, militarista del nacionalismo español, ¿no? Sí, eso se puede demostrar en la práctica viendo en las últimas encuestas sobre la República, por ejemplo, cuál es el territorio del Estado español donde hay un rechazo mayor a la monarquía, que es una de las instituciones en las que se basa, uno de los pilares del régimen del 78 es justamente en Cataluña, ¿no? Porque en Cataluña se ha llevado adelante una lucha que, aunque está dirigida todavía
por la pequeña burguesía nacionalista. Es una lucha que ha implicado a capas muy amplias del pueblo y que ha tenido un carácter democrático o revolucionario o progresista que nosotros hemos apoyado y que tenemos que apoyar, ¿no? Y que es una vergüenza que las organizaciones de la clase trabajadora del resto del Estado hayan tomado una postura que en última instancia es una postura de seguidismo de nacionalismo burgués español, que es particularmente reaccionario, que está vinculado también a, como digo, ¿no? la monarquía, la Iglesia y el ejército, ¿no? Tres pilares básicos que no cambiaron durante la mal llamada transición española, que vamos a discutir mañana. Entonces, bueno, pues aquí más o menos lo dejo. Digo, hay bastante literatura al respecto y yo recomendaría que para empezar, que todos los compañeros pudieran leer los artículos de Lenin, ¿no? Las polémicas de Lenin acerca del derecho de las nacionalidades a la autodeterminación, notas críticas sobre la cuestión nacional y que están en las obras escogidas de Lenin que acabáis de publicar, que Rob está mostrando por ahí. Y también bueno, hay más materiales, ¿no? Pero también este folleto que se llama Contribución al problema de las naciones sobre la autonomización, que es justamente las últimas cartas que Lenin escribió sobre la cuestión georgiana. Y también hay un texto muy bueno, que yo no sé si está disponible, me imagino que sí, pero que traza toda la historia del marxismo y la cuestión nacional, que es el texto de Alan Woods, que se llama justamente El marxismo y la cuestión nacional, que se publicó en España hace unos años justamente junto con otro texto sobre la situación en el País Vasco, ¿no? Pero que no sé si si estará publicado en la página web o, bueno, también lo recomiendo porque hace un recorrido histórico sobre esta cuestión. Muchas gracias.